La idea que esto es una orientación en salud, la idea que sea algo breve, simple, que se pueda entender más o menos de qué se trata la quiropraxia. No sé si en algún momento habrán hablado, pero bueno, esta orientación va dedicada más o menos a eso. Bien, para arrancar y ponerlos en tensión a ustedes, les voy a hacer la pregunta que aparece acá. ¿Cuáles son las 3 cosas más importantes que consideran en su vida? Salud, trabajo, educación. Salud, trabajo y educación. Sí. ¿Algo más? Mi familia. ¿Cuál? No sé qué. Perfecto. Lo bueno es que dijeron que es salud en primer lugar, porque la orientación esta es basada en salud. Todo el resto de lo que se pueda dar en nuestra vida, todo lo que sea trabajo, educación, familia, no es nada si no tenemos salud, ¿no? Si no tenemos salud no podemos cuidar a nuestra familia, si no tenemos salud no podemos estudiar, si no tenemos salud no podemos trabajar. Por ende, lo más importante, lo que vamos a centrarnos es en la salud. Ahora bien, siempre hablamos de la salud, que la salud es lo más importante, pero para ustedes, ¿qué es la salud? El equilibrio. La ausencia de enfermedad, diría. La ausencia de enfermedad. Bien. ¿Alguno más? Armonía lo base. Bien. También. Bien, la salud, digamos, la Organización Mundial de la Salud lo define como el bienestar. ¿Cómo? Equilibrio. El equilibrio, bien. Ya lo había dicho la copiante. La Organización Mundial de la Salud dice que es el bienestar físico, psíquico y emocional. El concepto de salud. Es un concepto medio vago porque dice que es el bienestar. No habla de algo cierto, sino que habla de algo subjetivo. Digamos, es cómo nos sentimos, sería lo que es definido bienestar. Nosotros en lo que hablamos acá, más que nada, es la diferencia entre estar bien y funcionar bien. La Organización Mundial de la Salud dice que es un bienestar físico, psíquico y emocional. Estaría hablando de que nosotros estamos bien, porque lo sentimos, es algo nuestro. Pero en cambio funcionar bien es completamente distinto a lo que muchos creen por salud. Por ejemplo, si yo te digo que estoy cursando una gripe, que tengo fiebre, tos y mocos, ¿ustedes consideran que eso estamos bien o funcionamos bien? Funcionamos bien porque el cuerpo está reaccionando ante una enfermedad. Perfecto, eso es la inteligencia que tiene el propio cuerpo de actuar ante un agente extraño. Por ejemplo, si nosotros tenemos un virus, la cepa de la gripe, nuestro cuerpo levanta temperatura porque la cepa a una temperatura más alta de lo que el organismo se empieza a defender, los mocos es para liberar la vía aérea y la tos también. Por ende, en ese caso estaríamos funcionando bien. Si nosotros andamos lo más bien, ¿no? Y al otro día decimos, che, le agarró un infarto, murió. ¿Qué pensamos? ¿Ahí funcionamos bien o estamos bien? Está bien, pero no funciona bien. Exacto. Nosotros estamos bien porque no estamos demostrando ningún síntoma, porque el infarto muestra síntomas muy chiquititos, pero aislados, hasta el momento del infarto. En el momento del infarto muestra toda su sintomatología porque el músculo cardíaco ya no da más y ahí es donde empieza a mostrar los síntomas. Eso es bueno de tenerlo en cuenta para saber verdaderamente lo que es la salud. Que la salud no es estar bien, sino funcionar bien, que nuestro sistema esté completamente sano y al 100% funcionando, que es lo más importante. Arthur Schopenhauer es un filósofo alemán que decía que la salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada. Y esto es una frase bastante importante al momento de decir, como en el día a día, que tenemos mucho estrés, mucha carga física, mucha carga horaria, y que en esas cosas nos tenemos que ir dando cuenta para cambiarlas, porque es algo que nos va a servir para toda la vida. Sigamos. Bueno, acá hay 2 imágenes. De este lado tenemos la imagen de un bebé, de este lado tenemos la imagen del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso es uno de los 2 principales sistemas que aparecen luego de la fecundación. A los 3 meses ya empieza a aparecer el cerebro y el sistema circulatorio, o sea, el sistema nervioso central y el sistema nervioso central y el sistema circulatorio. Nosotros nos basamos en el sistema nervioso central, que como pueden ver, está el cerebro, la médula espinal y todos los nervios que van hacia las distintas partes del cuerpo, que son millones. Y de ese la que hacemos más hincapié es en el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es el que se encarga de hacer todo lo que nosotros no tenemos que pensar en hacer. Por ejemplo, producir la saliva,
que el corazón lata, que los pulmones respiren, la lubricación de los ojos, que el hígado, el páncreas, el sistema digestivo, todo lo que son los intestinos funcionen sin que nosotros tengamos que hacer absolutamente nada. Por eso nos dedicamos a cuidar todo lo que es la columna vertebral, porque si ven desde acá, desde el cerebro que nace, el tronco encefálico hacia abajo, empiezan a haber todas conexiones hacia el cuerpo y a los distintos órganos. Lo que nosotros necesitamos es liberar estas zonas para que pueda haber un correcto funcionamiento. Porque si nosotros tenemos un funcionamiento que es anómalo, va a llegar información al órgano que capaz está mal, vuelve la información mal y el cerebro empieza a tomar como esa conexión cíclica de que lo que está mal es lo correcto. Entonces, digamos, tenemos lo que es la columna vertebral, el cráneo y la pelvis, que es el sacro y los dos ilíacos. Nosotros trabajamos en base a esto. A cuidar la columna, que es una estructura que tiene que ser rígida, pero a la vez tiene que ser móvil, para poder darnos movimiento. Y rígida tiene que ser porque tiene que cuidar el sistema más importante que tenemos, que es el sistema nervioso central. Como habíamos visto, por acá discurre la médula espinal, entre los cuerpos y las apófisis espinosas. Por acá al medio corre la médula espinal y va alargando todos los nervios por cada lado, como se puede ver acá. Médula, nervio y acá están las dos vértebras. Nosotros nos dedicamos a cuidar esto para el correcto funcionamiento del cuerpo. Seguimos. Y ahora la nueva pregunta. ¿Conocen qué es la quiropraxia? ¿Saben más o menos qué es? O sea, lo vieron en Instagram. Te suenan los huesos, sí. de ignorante, no, nunca me hice. O sea, lo conozco de esto, o sea, el término no correcto, pero es aquel de... Acomodar los huesos, acomodar los huesos. Sí. Los rompeespaldas. Los rompeespaldas. Exactamente. Bien, la quiropraxia es una profesión de la salud que se encarga del cuidado, como habíamos visto, del cuidado de la columna vertebral. Porque es lo más importante que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Como pudimos ver, maneja muchos sistemas. Y lo que en sí se encarga la quiropraxia es de analizar la columna, detectar las subluxaciones vertebrales, que ahora les voy a explicar lo que es, y corregirlas para liberar ese traspaso de información. Como les decía antes, si nosotros tenemos un cerebro que funciona bien, pero tenemos un estómago que funciona mal, el cerebro manda información, el estómago está funcionando mal, lleva esa información de nuevo y el cerebro se tiene que adecuar a eso. Muchas veces pasa porque el flujo del sistema nervioso es anómalo porque está presionado por una vértebra que está subluxada. Seguimos. Lo que es la quiropraxia se basa en tres pilares muy importantes, que es la filosofía, la ciencia y el arte. La ciencia es más o menos lo que veníamos viendo ahora. El sistema nervioso central, la columna vertebral y todo lo que compone el cuerpo humano. El arte es cómo lo vamos a hacer. La quiropraxia tiene muchas técnicas para utilizar y también cada quiropráctico va adecuando sus técnicas para poder corregir estas subluxaciones. Y la filosofía, que es lo más importante, tenemos dos cosas, la inteligencia universal y la inteligencia innata. Van a decir que me están hablando. La inteligencia universal es una inteligencia que rige sobre todo los seres humanos y todos los seres vivos. Es una inteligencia que llega y hace, como digamos, la creación de todos los seres vivos. Y dentro nuestro tenemos una inteligencia innata. La inteligencia innata es lo que se encarga de regular, o sea, de autorregular y hacer el funcionamiento lógico del cuerpo. Por ejemplo, como decíamos recién, una gripe sube la temperatura, hace que haya flema, mocos, todo lo que sea, para poder liberar el organismo que funcione bien. Otro ejemplo sería cuando nosotros nos cortamos, nos sale un poco de sangre, llega todo el tapón plaquetario, empiezan a venir todas las células, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, y eso contrarresta en el corte. Después de 2 o 3 días, nosotros nos sacamos la curita, si pusimos curita, y vemos que ya no está más, eso se curó solo. Eso sería la inteligencia innata, que es donde más se basa la quiropraxia. Acá, como podemos ver, esta es una imagen de lo que sería reflejada la inteligencia universal y la inteligencia innata.
Y después acá tenemos a Hipócrates, que Hipócrates es el padre de la medicina, que si bien todos lo conocen tal vez por el juramento hipocrático que hacen los médicos, Hipócrates decía que el cuerpo tiene la función de autocurarse. O sea, lo hice como referencia para que tengamos algo más. Bien, esto sería una subluxación vertebral, que es lo que veníamos hablando antes. En términos científicos sería la pérdida de la yuxtaposición entre dos vértebras, donde comprimen, digamos, donde el foramen, donde salen los nervios, existe una oclusión, una compresión del nervio y por ende hay digamos, una disminución de los impulsos mentales. Más o menos en palabras bien, es como una vértebra se mueve de su lugar, al moverse de su lugar, estos son los forámenes por donde salen, son agujeros, que es donde salen los nervios, al moverse la comprime y la información que va y viene es anómala, o sea, como que está mal. Y eso el cuerpo lo toma también como información. Acá, como pueden ver, el traspaso de información es mucho más rápido, acá es mucho más lento. La quiropraxia se basa en eso, en la corrección de las subluxaciones vertebrales. ¿Cómo se puede dar una subluxación vertebral? Tenemos muchos factores. Tenemos el físico, que puede ser un golpe, un accidente, X cosa. Las malas posturas también puede ser. Después tenemos lo que es los químicos, que son las pastillas, las drogas, el alcohol. Y después lo psíquico. Que lo psíquico es, digamos, ahora es el epicentro, lo más tenido en cuenta por el tema de... contractura, eso que... Nervioso. La contractura nerviosa, o sea... Lo psíquico sería más tirado al lado emocional. El estrés, un disgusto, tristeza, todo eso también nos lleva a tener subluxaciones vertebrales. Y esas son cosas que también hay que tener en cuenta, porque todo, digamos, lleva a lo que es la salud. Después, como pueden ver, la quiropraxia también es tomada para toda la vida. No es que es únicamente para las personas dentro de un rango etario, sino que hay quiropraxia para bebés, como también quiropraxia para ancianos. Puse mujer y hombre para que no haya disputa. Y bueno, esto es más o menos un pantallazo de lo que sería una visita quiropráctica. Se hace un análisis postural, después se hace una termografía de la columna, que la termografía muestra los niveles de temperatura a ambos lados. Donde una compresión nerviosa puede haber menos temperatura o más, dependiendo de cómo se comporte el cuerpo. Después se hace un leg check, que es una muestra neurológica de cómo está esa columna. Hay distintas teorías de que puede ser por tracción de la médula, que puede ser por información aberrante que manden algunos receptores nerviosos, y haciendo esos análisis te puede dar una pierna corta y eso te va guiando hacia donde puede estar la asociación. Después se hace una palpación muscular, palpación ósea, activa, activa y pasiva, y después viene lo que es el ajuste. El ajuste, en este caso también de un side posture, que es un ajuste que se utiliza para todo lo que es la zona de la pelvis, lumbares y por ahí. Y después esto es lo que es una camilla, que muchas veces uno cuando ve en Instagram que los cuellos o las espaldas suenan fuerte, muchas veces tiene que ver la camilla porque se utilizan drops, que los drops favorecen la caída para no hacer tanta fuerza. Uno pone la dirección del ajuste, donde se va a parar la vértebra, hace el ajuste y cae el drop y suena como un drop. Y eso muchas veces también hace que confunda. Y bueno, para finalizar, acá les mostramos lo que... El que cobra barato. Claro, no. Es el amigo que te lo hace gratis. Acá les muestro lo que es. Ahí se ve un ajuste de cervicales en una nena. Como ven, la nena contenta se ríe por lo que siente. Y acá se ve un ajuste de una pelvis en una persona ya adulta. Y esto es lo que se puede ver en Instagram, que la verdad no es nada de lo que se hace. No se camina por la columna ni se la hace doblar tanto así. Los movimientos, digamos, los ajustes son de alta velocidad, de poca profundidad. Muchas veces uno no lo siente. ¿No puede estar paralítico una persona haciendo algo así? Con los ajustes quiroprácticos no, porque como podrás ver acá, los movimientos de inclinación y rotación que tiene el cuello no es mucho. No, pero digo, haciéndolo mal. Esto, sí, esto por más que parezca gracioso, son videos de verdad. Y no es tan bueno hacerlo. Podés lastimar a la persona feo. Como verán, acá lo está dando vueltas para todos lados y la persona sigue bien. Así
Y este ajuste con la pierna así es para ajustar la pelvis. Pelvis y lumbares se usa mucho. La pata ahí. Y son ajustes, como Sí. ven, son ajustes veloces, Sí. poco profundos. Y tipo un tac, ¿no? Claro, entonces no producen daño. Estos ajustes son Ah, es una completamente locura. distintos. Pero esto es lo que se suele ver y lo que se suele consumir en las redes sociales. Y bueno, muchas gracias. Esta es la Bravo. charla. Bravo. El voucher. ¿Vos tenías arqueta? No, mentira. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Porque capaz que hablé muy rápido y no se entendió algo. No. El ajuste de hueso, como que decimos En algún momento los invito y que se den una. Claramente. Gracias. Esperemos el día de mañana si uno necesita un quiropráctico que haya en buenas manos. Claro, y no con el Y chino. no ese el- Te paso el número del que vimos. De chinito. de chinito. Yo sigo a uno en Instagram que se llama, creo que Aleta Dorsal, es un chabón que está en zona, no sé si te suena, Aleta Dorsal creo que es. Sí, Y lo veo en la camilla esa, que le tira la cabeza para atrás, es quiropráctico, o sea, como que lo hace bien, pero me da impresión porque le agarra como una toalla. como una toalla en la cabeza, está la cabeza colgando así, le hace tac, viste así el golpe y se escucha como si lo hubiese, le sacó, le sumó 5 centímetros ese golpe. Claro. No sé si Bueno, eso no, eso tampoco se considera quiropraxia porque nosotros no hacemos tracciones. Claro, se traca, sí. Pero hay distintas ramas de la medicina, las manipulaciones ¿Qué que hacen usan. eso? Claro, hay diferencias entre lo que es manipulación y lo que es digamos, lo que es un ajuste. Un ajuste va a ser preciso una vértebra, van a sentir que el ruido va a pasar, de que el ruido generalmente es un clac, no es más que eso. Y seguro que hace una consulta de tipo de prevención para saber si estás bien, o sea, se pasa Es que tranquilamente. generalmente se hacen cuando vas a una consulta, se hace todo el análisis ese que vimos y se te manda a hacer un espirograma. Aunque no sientas nada. seguro. Claro, Como- exacto. La gente va Es que haciendo dolor, la- va es que haciendo en dolor. realidad- Realmente uno cae acá cuando ya estás. Es que en realidad la quiropraxia no trata el dolor. Obviamente es un aliado porque es un síntoma, hay que verlo, hay que tenerlo en cuenta, pero no es que va a tratar el dolor. ¿Cómo sino que- llegás a la quiropraxia? O sea, ¿Yo? no, o sea, el paciente, o sea, ¿Por dolor o por o sea, consulta? claro, ¿cómo llego? O sea, ¿es Generalmente- con dolor muscular o no? No, O sea, generalmente es una, digamos, si bien es una, Como una alternativa. es una profesión de la salud, digamos, se la puede tomar tranquilamente como cualquiera. A uno le duele el diente, va a un odontólogo, le duele el pecho o al cardiólogo. Si vos sentís molestias, dolor o simplemente querés ver cómo está tu salud de la columna, vas a un quiropráctico. La idea es esa, como no se tratan síntomas, los síntomas son referencias de lo que está pasando, uno puede ir tranquilamente y decir yo no siento nada, pero me quiero volver a ver cómo es. ok. ¿Pero te deriva un traumatólogo No, o no. vos vas a un... No, ¿Y porque cómo la- saber diferenciar si tenés que hacer kinesiología o quiropraxia? Y que la quiropraxia Pero va... dice el traumatólogo. La ¿no? quiropraxia es un cuidado de la columna vertebral. Generalmente, la diferencia entre, obviamente nosotros tenemos que estudiar kinesiología y después hacer la especialización, el kinesiólogo va a rehabilitar una lesión. El quiropráctico es más un cuidado de la columna. Ok. Podés tener alguna dolencia, alguna alteración, Ponele que tenés, claro, dolor acá y decís, vamos a ver si es... pero digamos, en realidad es una elección propia y está bueno que si en algún momento la pueden probar, sea con quien sea, pueden hacerlo porque es muy bueno, más que nada, liberar también las tensiones que pueda llegar a tener el sistema nervioso para que pueda funcionar de mejor manera. Tal vez muchas veces lo que pasa es que hay pacientes que van diciendo, no, porque me duelen las lumbares. Y hace un mes que estoy viniendo y siento que las lumbares me siguen doliendo. Y no ven lo que es asociado porque es un proceso que lleva tiempo. O sea, yo por ejemplo, con 36 años. Pero el traumatólogo realmente es el que te deriva a la especialidad de ustedes. Exactamente. El traumatólogo es el que, si tienen una mirada más... ¿Son de derivar o no ellos? Y es difícil, pero sí, hay algunos que sí. Hoy en día se está abriendo mucho más digamos, a la gente estas alternativas. Porque se ven resultados mucho más favorables en... Y uno que no sabe, realmente el traumatólogo, a lo mejor, o sea, el dolor que tiene, o sea, es más para así quiropraxia que Es un que, traumatólogo. si vos vas- ¿Cómo sabemos si combina un traumatólogo? Es que el traumatólogo es el médico que va a ver la anatomía de tu espalda.
va a haber, la columna va a decir, esto anatómicamente está bien, pero hay algo que está funcionando mal, que puede ser una protusión, una hernia o... O sea, el tema es, si vos estás con un dolor, vos vas con el traumatólogo que no evoluciona, o sea, si el tipo no te deriva Sí. a un quiropráctico, o sea, tendría que salir de voluntad tuya, sí. Es que en realidad Directamente vos, porque muchas veces- el traumatólogo lo que va a hacer es un análisis y te va a dar un diagnóstico de lo que vos tenés. Después, las terapias que vos puedas elegir van a ser a discreción tuya. Te pueden decir, anda a hacer natación, anda a hacer yoga, anda a hacer pilates, te pueden decir, anda a hacer quiropraxia. O sea, la quiropraxia tiene que ser una herramienta en la cual sea para fomentar la salud. Claro, porque a veces los médicos te mandan a hacer yo en lugar de andar al quiropráctico. Sí, es que tampoco está mal porque tiene, digamos, la salud Ah, tiene, no, que está ser mal. algo, tiene que ser algo integral. Porque hay mucha gente que dice, me duele el cuello, ponele. Y le decís, bueno, ¿y qué estás haciendo por eso? No, nada. Entonces, digamos, hay una frase que no la quise poner acá porque es media alevosa, pero Einstein decía que el ser humano es el único animal que piensa que las cosas se le van a revertir haciendo siempre lo mismo. O sea, como que va a tener resultados distintos haciendo todos los días lo mismo. Me duele el cuello, bueno, ¿qué hago? ¿Voy a un quiropráctico o cambio la almohada o empiezo a hacer ejercicio de elongación? O me quedo en la queja y no. Me quedo en la queja y claro, sigo haciendo lo mismo. Digamos, muchas veces hay cuestiones emocionales que también están detrás de esos dolores. Que al liberar el sistema nervioso uno mismo se va dando cuenta y va cambiando muchas cosas. Por ejemplo, ahora para fin de año tenemos que presentar un caso Ateneo. El caso Ateneo lo estoy haciendo con Alana. Alana tiene dolores por los cambios hormonales y ella tiene muchos dolores en la parte lumbar y dolores referidos de cabeza. Pero ella tiene una rectificación cervical, que es lo que estamos trabajando. Pero lo bueno fue que, estoy spoilando más o menos el final, pero uno de los resultados que tenemos es que no está teniendo dolores en estas últimas ovulaciones y periodo menstrual que tuvo. Sí tiene dolores de cabeza, pero también está asociado a que está todo el día con la computadora y bueno, también con la web. Bien. Así que después con la camilla y empezamos.